Ejercicios espirituales organizados por Mater Christi en el 50 aniversario de su fundación, dirigidos por Emilio Castrillón Hernández, fundador de Mater Christi. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Buenos días, estamos ya dispuestos a comenzar los ejercicios espirituales después de la introducción de anoche, en este 20 de agosto en el que la Iglesia celebra a San Bernardo. San Bernardo, que vive entre los años 1090 y 1153, monje cisterciense, abad y doctor de la Iglesia. San Bernardo fue una eminencia. Él era monje cisterciense, además la observancia de la orden cisterciense es grande, pero tenía tales cualidades de predicación que el Papa le mandó que fuera a predicar y a extender el reino de Dios. Y así pasó mucho tiempo en diferentes momentos predicando por Francia, que es de donde él nació, y por todos los lugares donde fue enviado. Él dijo en cierta ocasión: el desconocimiento propio genera soberbia, pero el desconocimiento de Dios genera desesperación. Esta es una máxima, una sentencia que bien merece la pena pensar un poco, ¿no? El desconocimiento propio genera soberbia. Efectivamente, cuando el hombre no sabe o no quiere saber sus miserias, sus pobrezas, sus limitaciones, pues entonces es capaz de ser soberbio. La persona que es humilde porque sabe hasta dónde llega, hasta cuáles son sus posibilidades, etc., esa persona se conoce a sí mismo y por lo tanto no puede ser soberbia. No cabe cuando yo sé que soy un pobre hombre, un pobre limitado, que yo pretenda mostrarme delante de los demás como si fuera yo que sé qué. Pero él dice: pero el desconocimiento de Dios genera desesperación. Y esto es lo que nos tiene que quedar en este momento, en este primer momento de los ejercicios. Que yo me tengo que conocer a mí mismo, para que eso me ayudará a ser humilde y por lo tanto me ayudará a no ser soberbio. Pero a la vez necesito conocer a Dios, porque conociendo a Dios viviré la virtud de la esperanza. Y con esperanza no solamente no cabe la desesperación, es que no cabe la desesperanza, porque Dios está abierto
continuamente sus brazos para que acudamos a Él en cuanto podamos. Vamos pues a encomendarnos a su ayuda y protección en estos ejercicios para que San Bernardo, que fue un gran predicador, nos ayude a nosotros en estos días. Quiero dedicar estos ejercicios espirituales a temas muy concretos que afectan a nuestra vida. Y ahí tenemos para estos temas referencias muy claras y diríamos que doctrinalmente la principal puede ser el Catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos, por supuesto, después del Catecismo de la Iglesia Católica, mejor dicho, antes, lo que es la Divina Revelación, la Sagrada Escritura. Pero es muy importante, yo creo que hoy día se ha abandonado por parte de los católicos, se ha abandonado mucho este catecismo que se publicó bajo el pontificado de San Juan Pablo II, se ha enfriado mucho y es un elemento, es un libro que debería de estar en todas las casas después de la Biblia. Hay que entender que el catecismo, este catecismo, agrupa o tiene en todo su conjunto la doctrina de la Iglesia, toda la doctrina condensada de nuestra fe en la Santísima Trinidad, y a partir de nuestra fe en la Santísima Trinidad, pues estaremos toda la fe, todo el bagaje de la fe, nuestra fe en la Iglesia, todo lo que es nuestra pertenencia a la Iglesia, nuestro bautismo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso digo que este libro, este catecismo de la Iglesia Católica, debería de estar en todas las casas y debería de ser el libro de consulta también para reflexionar en temas concretos como puedan ser estos que vamos a tratar en estos ejercicios, o para otros temas que podemos tener duda, ¿no? Ahora en nuestro mundo, en nuestra sociedad, pues hay muchas veces que se plantean temas que nosotros el conocimiento o la formación que tenemos pues es a favor o en contra de eso que se plantea y bueno, pues si tengo el catecismo pues puedo consultarlo, si tengo la Biblia igualmente y así como podré ir adquiriendo la formación que necesito, el conocimiento de Dios para no desesperarme, y podré ir avanzando en aquel consejo evangélico que Cristo nos da al final del capítulo 5 de San Mateo, en el versículo 48. Vosotros sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Por lo tanto, es la gran llamada de Cristo a la santidad. Cuando Cristo me dice que tengo que ser santo. Mateo 5:48. Cuando Cristo quiere que sea santo. Mateo 5:48. Cuando me muestra Cristo el camino de santidad. Mateo 5:48. Sé perfecto como tu Padre Celestial es perfecto. Y en esos mismos versículos, un poco antes, no, después, ahora no me di cuenta, está cuando él dice antes, cuando él dice, cuando ores, entra en tu casa, en tu aposento, entra en tu casa, en tu habitación, diríamos hoy, cierra la puerta y allí en lo secreto, tu Padre que está en los cielos te escucha. Tu Padre que está en los cielos te habla. Tu Padre que está en los cielos te mostrará el camino para que seas perfecto como Él es perfecto. Bueno, ¿y cómo yo puedo ser perfecto como el Padre Celestial? Pues es muy sencillo. Tú tienes tu carácter. Tú tienes los dones que Dios te ha dado. Tú tienes las virtudes teologales que te han dado en el santo bautismo.
tú has recibido dones y carismas. Y ahí, en todo ese conjunto que forma tu ser, tu persona, tu ser cristiano, en todo ese conjunto por el cual participas de la vida de la Iglesia, todo eso tiene una plenitud. Si tú tienes un don, la generosidad, tú, en la medida en que no le regatees a nadie que necesite de ti, que necesite de tus bienes, que necesite de lo que tú puedas darle, con la generosidad que has recibido como don, entonces cuando tú seas generoso siempre, cuando tú hayas adquirido esa virtud que tienes natural, ese don, y la hayas fomentado de manera que esa generosidad aparezca de forma inmediata cada vez que hay una persona demandando tu generosidad porque te pida, o demandando tu generosidad porque ponga delante de ti con natural gesto sus necesidades, y tú te envuelques a proyectar tu generosidad ahí. Cuando tu generosidad haya llegado a tener una entidad normal, no más, normal, que en algún momento puede ser heroica, porque en algún momento te hace que tú tengas que negarte a ti mismo de una manera tan rotunda que se convierte en una situación heroica. Pero cuando tú llegues a tener ese grado de manifestar tu generosidad en todo momento, en toda circunstancia y en toda situación, ya has llegado a ser perfecto como el Padre Celestial es perfecto. Creo que es muy sencillo. Tú no puedes llegar a ser como Dios, eso es una bobada. Cristo no dice bobadas, Cristo no dice tonterías, Cristo dice la verdad. Tú sé perfecto como mi Padre Celestial es perfecto. Dios es la plenitud de todo, ¿no? Ahora no nos vamos a poner a describir los atributos de Dios, pero en la medida en que tú, con tus cualidades, con tus virtudes, con tus dones y carismas, vayas consiguiendo que esos dones y carismas y esas virtudes vayan alcanzando plenitud en tu vida, ahí ya has alcanzado la perfección de Dios. Claro que se supone que no tienes un solo don o una sola virtud, que tendrás varios dones, varios carismas, varias virtudes, y entonces pues tendrás que irlas llevando una a una a la plenitud, y ahí te encontrarás con que en el lenguaje habitual habrás alcanzado la santidad, y en el lenguaje evangélico serás perfecto como el Padre Celestial es perfecto. Claro que quizás se me olvida referir, además de las virtudes y de los dones, se me está olvidando referir lo que es el cumplimiento de la voluntad de Dios, que lógicamente tú sabrás cuál es la voluntad de Dios. No, pues precisamente me gustaría que en estos ejercicios nos iluminaras este aspecto. Pues mira, hay una cosa que es muy sencilla. La voluntad de Dios, lo primero es el cumplimiento de todas las obligaciones que tengas, en todos los órdenes, familiar, social, laboral, las obligaciones que tienes por tu estado de vida, cumplir esas obligaciones minuciosamente, eso ya es cumplir la voluntad de Dios. Otra cosa es que Dios muestre una voluntad concreta en un momento concreto para una situación concreta. Bueno, pues en la medida en que tú vayas viviendo esa plenitud hacia ser perfecto como el Padre Celestial es perfecto, no dudes que vas a ir conociendo la voluntad de Dios, no dudes que vas a ir sabiendo escuchar a Dios, y no dudes que cuando tú hagas oración
sabrás cómo Dios te va marcando el camino. Y llegará un momento que Dios te puede hablar pues en mitad de la calle con un ruido espantoso y que Él te hable y que tú le escuches y que tú le entiendas lo que te está diciendo. Estamos ya en esa plenitud, pero a esa plenitud caminamos. Pero si quieres cumplir la voluntad de Dios, lo primero que puedes hacer como ejercicio de estos ejercicios espirituales es apuntar en un papel qué obligaciones tienes en el orden familiar, según el estado de vida que tienes, qué obligaciones tienes laboralmente, según el trabajo o la ocupación que tengas, qué obligaciones tienes socialmente, si eres una persona consagrada a Dios, qué obligaciones tienes según el carisma que has profesado, si eres sacerdote, qué obligaciones tienes según el ministerio sacerdotal, y ya está. Y a vivir esas obligaciones lo más auténticamente posible en esa negación de sí mismo, que es la condición que te puso Dios, no Dios, Cristo. Recuérdala. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Esa negación de sí mismo, que cuánto cuesta. Y cuántas veces no nos negamos, no porque no queramos, sino porque como no lo hemos metido claramente esta condición de Cristo. Oye, que si tú te has enamorado y llegas al matrimonio, ¿sabes cuáles son las condiciones que te ha impuesto tu novia y luego esposa, tu novio y luego esposo? Y además de las obligaciones que vienen dadas por el sacramento del matrimonio. Entonces, claro que sabemos cuáles son las obligaciones. Y sabiendo cuáles son las obligaciones, sabemos en qué cosas nos tenemos que negar a nosotros mismos. Y yo tengo que conocer Cristo para que yo le pueda seguir agradable a sus ojos. Me dice: niégate a ti mismo. Lo primero, ante cualquier situación, ante cualquier demanda que recibas, ante cualquier sugerencia que moción del Espíritu Santo, ante cualquier cosa, lo primero, niégate a ti mismo. Algo que te piden, niégate a ti mismo. Puedes hacerlo después de negarte a ti mismo y ver lo que te han pedido. Puedes hacerlo, adelante. No puedes hacerlo después de haberte negado a ti mismo. No lo has desechado de principio ni de entrada, sencillamente te has negado a ti mismo. Por lo tanto, has decidido perfectamente, haciéndolo como si no haciéndolo. Bien, bueno, pues es que en esta primera charla el tema pues interesante para tu vida pues es sencillamente la fe. La fe. La fe que recibiste en el bautismo, la fe que profesaste en el mismo bautismo y la fe con la que has vivido toda tu vida. Lo que hay que preguntarse es si todos los años de tu caminar hasta llegar a hoy, tú los has vivido bajo el signo de la fe, si tú los has vivido bajo el aliento de la fe, bajo el estímulo de la fe, bajo las verdades de esa fe que ahora vamos a intentar ver. Eso es importante porque, claro, en el libro del Génesis, en el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, dice: al principio creó Dios el cielo y la tierra. Y esto es un elemento de nuestra fe. ¿Yo me creo esto o no me lo creo? Luego, en el capítulo siguiente,
En el Génesis 2, en los versículos 1 al 4, leemos: Y así quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo el universo. Y habiendo concluido el día séptimo la obra que había hecho, descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo consagró, porque en él descansó de toda la obra que Dios había hecho. Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados. La fe, por lo tanto, es una respuesta del hombre a Dios. Es la respuesta del hombre a Dios de lo que Dios hizo y de lo que el hombre cree o no cree. En el número 26 del Catecismo de la Iglesia Católica que he mencionado, leemos: cuando profesamos nuestra fe, comenzamos diciendo creo, creemos. Esto es muy importante. Es muy importante porque tiene toda la fuerza de que cuando tú dices creo, o si es en la profesión comunitaria, creemos, estás afirmando con toda rotundidad algo en lo que va implicada tu vida. O sea, tú no crees solamente de una forma mental, tú no crees simplemente de una forma de aceptar las cosas que te han contado, que has leído, etc. No, es que lo estás diciendo con autoridad, es que lo creo. Y antes de exponer, dice el Catecismo, antes de exponer la fe de la Iglesia, tal como es confesada en el credo, celebrada en la liturgia y vivida en la práctica de los mandamientos y en la oración, nos preguntamos qué significa creer. Y dice: la fe es la respuesta del hombre a Dios. Dios se ha revelado, Dios se nos ha dado, Dios se nos ha entregado. Dios, porque se nos ha revelado, nos ha enseñado todas las verdades de la fe. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que responder. En una respuesta concreta, en una respuesta si es verdad que nos creemos o no creemos las verdades que se nos han revelado. La fe es la respuesta del hombre a Dios, que se revela, que se ha revelado y que se ha entregado al hombre. Estas cosas, y en unos ejercicios espirituales que son tan sencillas, son muy importante meditarlas, porque tú con tu fe estás respondiendo a Dios. Por lo tanto, cuando tu fe es laxa, cuando tu fe no se compromete, cuando tu fe deja pasar por alto pues muchas cuestiones morales, la interpretación moral de la vida, que la interpretación moral de la vida no es solamente rechazar el aborto o la eutanasia. La reflexión moral de todo el quehacer de la vida está exigiendo respuestas, y respuestas a la verdad revelada, respuestas a esa entrega que Dios ha hecho al hombre cuando se ha revelado por entero, se ha dado por entero a través no solamente de la doctrina, sino de toda la doctrina de los profetas, de la ley, en fin, todo lo que es el Antiguo Testamento de la Biblia hasta que llega Jesucristo, y luego todo lo que son los 4 evangelios, las cartas apostólicas, hasta el Apocalipsis, pasando por los Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento. Por lo tanto, la fe, repito, es la respuesta del hombre a Dios. ¿Tú qué has recibido? Tú has recibido la fe, y tú has recibido la revelación de Dios,
y la entrega de Dios que te ha hecho a ti. ¿Qué? ¿Que no conoces la divina revelación? ¿Que no conoces la Biblia? Bueno, sí, claro, del Evangelio cuando se va a misa, claro, sí, y de las lecturas que se hacen allí. Bueno, y alguna vez leí algo de la Biblia, pero es que aquí estamos ya empezando a donde estuvimos antes en el principio. Difícilmente vas a poder ser perfecto como el Padre Celestial es perfecto. Difícilmente vas a ser santo cuando... ¿Qué sabes de la fe? Creer en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, porque eso cuando recitamos la profesión de fe, que a mí me gusta llamar la profesión de fe y no credo, pues ya cuando, pues claro, no hermano, hermana, no. Tú en estos ejercicios espirituales tienes que abrirte el corazón y tienes que llegar a la conclusión de lo que eres, simplemente de lo que eres, una pobre criatura, que sabes más o menos, pero que lo que sabes tienes que ponerlo encima de la mesa para que puedas saber si tú estás respondiendo bien a lo que sabes. Y al saber lo que sabes, también te darás cuenta de lo que aún no sabes, de lo que aún no has querido saber, de lo que aún no has trabajado por saber. Y que entonces será un compromiso, porque se supone que quieres ir al cielo. Se supone que quieres ser santo. Hombre, santo para los altares. No. Si mira, lo de los altares aquí no cuenta. Aquí lo que cuenta es que cuando acabemos la jornada terrenal, Cristo pueda decir, ven bendito de mi Padre, porque, y entonces en el juicio, muerte, juicio, cielo e infierno, en el juicio merezcas ir al cielo. Por lo tanto, creo que es necesario que hagas este trabajo que estamos planteando. Por lo tanto, la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su propia vida. Por ello, consideramos primeramente esta búsqueda del hombre, a continuación la revelación divina, por la cual Dios viene al encuentro del hombre, y finalmente la respuesta de la fe. Estos tres pasos ya a nuestras edades y en nuestro vivir pues ya son una misma cosa. Es tener claro que tenemos que buscar esa revelación que Dios nos ha hecho, que tenemos que conocerla y que lógicamente ella nos llevará a responder a la fe con autenticidad y con verdad. Seguiremos porque yo quiero que las charlas tengan esta duración, más o menos 30 minutos. En algún momento a lo mejor nos podremos extender un poco más. Pero en todo caso, lo que sí os pido son dos cosas. Una, que os abráis a la gracia. Que no os dé vergüenza decir al Señor, como si tuvieras que decírmelo a mí o a cualquiera de los que comparten estos ejercicios en el secreto de que no sabemos quiénes estamos juntos, si tuviéramos que reconocerlo delante de cualquiera, pues yo esto no lo conocía, pues yo esto no lo sé, pues yo esto lo sabía pero no quería entenderlo. Sé sincero, sé honesto, sé completamente transparente. De esa manera tu hablar con Dios será mucho más fluido y recibirle, recepcionar su entrega, pues también será grande. Cuenta con María, nuestra Madre y nuestra Guía, que tiene empeñada estos ejercicios bajo su manto, y no abandones a tu ángel custodio. No sé qué relación tendrás tú con tu ángel custodio. Ojalá que tú tengas una relación diaria con él y que sepas encomendarle las cosas. Pero mira bien lo que te digo. Él es el único que te puede ayudar de una manera directa, inmediata. ¿Por qué? Porque Dios,
Padre Todopoderoso, en su infinita e insondable sabiduría y providencia, destinó a ese ángel que tiene su nombre para que estuviera contigo desde tu concepción hasta tu destino final. El ángel custodio acompaña a la persona hasta el cielo o hasta el infierno. Claro, si es en el infierno lo deja allí, en la puerta. Si es al cielo, claro, entra contigo. Y si hay que pasar por el purgatorio, pues él tendrá que estar contigo, pasar contigo todo ese camino. Él no sufrirá, claro, él no sufrirá, él estará ahí, pero no acaba su misión hasta que no te entregue al Padre Eterno, que es el Padre Eterno quien le confió tu vida. Por lo tanto, mira a ver si estos días, si es que no tienes relación con él, la procuras tener, háblale, dile que te enseñe, y si no, confíale este camino de los ejercicios. Pues hasta esta tarde, buen día, y no dejéis de trabajar cuanto podáis. Amén.